¿Usted considera que pueda existir una fractura interna? Maduro, por lo menos, no tiene ascendiente moral, no tiene liderazgo. Quien sostiene la Fuerza Armada en un equilibrio entre lo político y lo militar es el criminal de Diosdado Cabello. Esto lo puedo asegurar. Esto lo puedo asegurar. La diferencia que tiene con Nicolás Maduro y con la diferencia que tiene con Padrino López. Las tiene, las he existido, las conozco. Y te lo digo con propiedad. Y la cabeza del sostenimiento de esta usurpación del poder verdaderamente es Diosdado Cabello. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Venezuela en Profundidad. Hoy tenemos como invitado a Antonio Rivero, general retirado de las Fuerzas Armadas, para conversar sobre, digamos, este tema que está controversial, lo que ha acaparado toda la atención en Venezuela y es el 10 de enero, la transición democrática y de gobierno que se espera en el país y el papel que juega la Fuerza Armada Bolivariana, los militares y todos los cuerpos de seguridad del país. Antonio, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos tus escuchas, pues audio escuchas que siempre están ahí en tu programa. Me gustaría iniciar preguntándole, bueno, me imagino que no está ajeno a la situación que está viviendo Venezuela, digamos a este enfrentamiento que pueda existir entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro y lo que se está buscando que es convencer a las Fuerzas Armadas de ponerse a favor del pueblo venezolano, ¿no? Me gustaría preguntarle cuál es su opinión o su percepción respecto a la estrategia que ha venido manejando la oposición venezolana para lograr ese convencimiento y poner de lado las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado a favor no de un partido político, sino del pueblo venezolano. Sí, bien, mira, la situación del país desde el punto de vista militar y el tema militar como tal siempre ha sido un tabú desde que prácticamente llegó el difunto traidor Chávez al poder. Y tratar el tema, y más allá también de lo que sucedió el 11, 12, 13 de abril, pues muchos lo convirtieron, mucha dirigencia política de la oposición lo convirtió en un tabú. Y utilizó esta palabra remembrando a la profesora Corina Llori, quien le hice esta pregunta referente al tema militar y me dijo que en Venezuela, en sus estudios de doctorado, consideró esto dentro de los expertos y dentro de bueno, la investigación que realizó. Se teme el tema militar desde el punto de vista del vocablo, del verbo, del discurso, el mensaje, y realmente en el proceso que ha tenido esta lucha contra, digamos, tanto el rey de Hugo Chávez como más acá en el régimen de Nicolás Maduro, desde el punto de vista permanente de su ilegitimidad, pues el tema militar siempre ha estado como a espaldas del discurso político, como debería corresponder. Y la estrategia que realmente se ha tenido para, digamos así, confrontar o fijar posiciones o asumir un curso de acción que realmente fuera contundente para desalojar del poder a quien ilegítimamente lo ha ocupado, para mi apreciación y el de muchos, desde el año 2013, cuando asumió por un llamado principio de continuidad a la presidencia a raíz de la ausencia en muerte de Hugo Chávez, pues hasta el momento no ha sido legítimo. Entonces, ¿por qué este tema ha sido un tabú? O digamos, o ha sido evitado en tomar en consideración y emplearse en una estrategia como tal comunicacional o desde el punto de vista de acciones, porque realmente en el verbo y en la narrativa, el contenido del régimen, en su propaganda, en su campaña y en su estrategia, siempre ha estado de acusar sobre un golpe de Estado, sobre una sublevación, sobre una rebelión militar y de que están tratando de inducir a las Fuerzas Armadas al delito, al amotinamiento, a la rebelión, lo cual es ilegal, ¿no?
Y bajo este discurso en el cual permanentemente está sembrado, lo han sembrado, está pues la persecución, la detención, la apertura de juicios, etcétera, etcétera. Y así como también, no solamente la dirigencia política, sino cualquier militar que pudiera tomar partido político, tomar un discurso político en situación de retiro, o militares activos que desertan o que se manifiestan con una posición política contrario al régimen, tanto del que fue Hugo Chávez como este de Nicolás Maduro, bueno, sufren la persecución y sufren la detención. Pero hay dos mensajes, por supuesto, un mensaje a lo político y un mensaje a la parte militar, que se hemos dado muestras claras porque está la detención, está la apertura de juicio militar, la juicio civil, y como el caso de Baduel, como el caso de Caguaripano, como el caso de Igor Marín, como el caso del coronel Palomo Cueva, etcétera, etcétera, y los que estamos afuera, pues en el caso mío también, yo fui detenido, tengo dos juicios abiertos, uno civil y uno militar, cuando me manifesté en el 2010 en contra de la presencia militar cubana dentro de la Fuerza Armada, que violaba toda la integridad desde el punto de vista de seguridad nacional, de seguridad y defensa, y por supuesto la soberanía. En ese sentido, pues todo esto se convierte en un tabú. Nadie quiere ser perseguido por tocar el tema militar. Y se han colocado en el verbo de ellos de que esto es democracia, en el ver que por la vía del diálogo, por la vía de la negociación, por la vía de los acuerdos, por la vía pacífica, por la vía electoral. No estoy diciendo que con esto, con el discurso militar, por supuesto, también tenga que llevarse a acciones en un primer momento desde el punto de vista del uso de las armas. No lo toco así en este instante, o no lo quiero hacer ver de esta manera, pero sí, ciertamente, ante lo que ha sido la escalada y digamos, el nivel de impacto criminal que ha tenido este grupo político se ha apoderado del poder de esta manera, que ha usufructuado los recursos del Estado, que ha robado, que ha asesinado, que ha violado todos los derechos humanos, que ha colocado a Venezuela en una situación de destrucción, muerte y miseria, que ha desconectado a Venezuela del país, del mundo, que ha logrado que más de 8 millones o alrededor de 8 millones de venezolanos tengan que exiliarse, o por persecución política, o por necesidades, que ha ocasionado una cantidad de barbaridades producto de tratar de implementar un proyecto político de una ideología que ha sido nefasta a través de la historia, como es la ideología comunista, la ideología socialista, a través de todos los mandatarios que han tenido pues un discurso de esta misma naturaleza. Entonces, la dirigencia política se ha inhibido en cuanto a esto, se ha inhibido en el tema militar, pero es precisamente, y aquí yo le he recomendado y lo he dicho innumerables veces, o tantas veces como he podido y lo sostengo, de que el discurso político tiene que llevar acompañado un discurso militar, un discurso, una estrategia, sin miedo, sin tabú, sin ningún prurito que evite esto. ¿Por qué? Porque siempre lo van a catalogar de golpista, que hay un golpe de Estado, etcétera, etcétera, siempre que van a haber una intervención extranjera. Lo han hecho y lo han dicho repetidamente, hagan lo que hagan, hagan lo que hagan. Más aún, bueno, en este caso de esta elección del 28 de julio y todo lo que hace a, digamos, difamado por la actuación política de mayoritariamente el pueblo venezolano y que terminan señalando pues como criminales, como terroristas, como traidores a la patria, etcétera, etcétera, desde el presidente electo Edmundo González hacia abajo, y tienen o han tenido y tienen y mantienen esa cantidad de detenidos que son de la misma población. Entonces, bajo esa premisa, pues, yo digo, la dirigencia política ha equivocado la estrategia. Ahora, ¿eso ha cambiado? Sí, ha cambiado. Yo pienso que María Corina ha tomado en consideración mucho esto. El mismo presidente Mundo, más allá de su personalidad afable, conciliadora, de diplomático, etcétera, etcétera, ha sido muy consecuente y por eso los mensajes que ha venido impartiendo hacia la Fuerza Armada. Y esto es muy positivo porque internamente se necesita de una conducción, se necesita una articulación, se necesita quebrar la psiquis del militar que está en los cuarteles, porque la arenga y ese discurso permanente del régimen ha hecho efecto
y más allá del discurso, por supuesto, una acción represiva interna con servicio de inteligencia, etcétera, etcétera, que desarticula cualquier posición ajustada a la Constitución, que es lo que le corresponde a los militares. Por eso el llamado constante que venimos haciendo, y no solamente nacionales, sino internacionales, porque es allí donde debe concentrarse pues, el esfuerzo principalmente, y quien tiene la responsabilidad, como sostienen o como han sostenido por una verticalidad institucional de obediencia, disciplina y subordinación a este régimen en las condiciones en las cuales estamos. Precisamente eso me da pie para hacerle mi siguiente pregunta y usted mencionaba varios elementos que son importantes y es primero que nadie quiere ser perseguido por el gobierno de Nicolás Maduro y eso incluye pues a los militares, pero también es cierto que este gobierno de Nicolás Maduro no tiene el mismo respaldo o no cuenta con las mismas personas que contaba anteriormente, por ejemplo, el presidente fallecido Hugo Chávez. Muchos analistas lo dicen y es que Maduro no tiene la misma fuerza que tuvo Chávez en su momento. Partiendo de ello, me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que hace falta para que las Fuerzas Armadas formen parte de esta transición democrática que está buscando Venezuela? Mira, dices bien, y como dicen mucho, que no tiene la suficiente, no tiene el liderazgo, no tiene el ascendiente moral, no tiene una cantidad de elementos que militarmente digamos, se caracterizan para poder obedecer de manera ejemplar, con moral, con ética, etcétera, con dignidad, con la obediencia debida y ajustado a la Constitución. No lo tiene. Pero sin embargo, pues a través del terror y de todo eso que te señalé anteriormente, han logrado esa subordinación, esa obediencia, esa disciplina dentro de la institución militar. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para que esta Fuerza Armada pudiera? Bueno, precisamente está en un discurso, está en un mensaje permanente, está en agitar la conciencia del deber, del honor, de la moral, de la ética, del sentimiento como venezolano, como ser humano, desde el punto de vista de humanidad, desde el punto de vista familiar, hay que hacerlo. ¿Por qué? Hay que hacerle ver con claridad todas las verdades que tiene este régimen, más allá de las que se exponen, más allá de la que ellos mismos conocen, y buscar la articulación de vida, un mensaje estratégico, un mensaje de que llegue realmente al concepto del deber, al concepto, digamos, humano, como ha venido estableciéndose a través de los mensajes que te dije anteriormente, de María Corina, de Edmundo González y de unos cuantos militares, entre otros civiles y dirigentes políticos que están haciendo realmente un buen esfuerzo de este punto de vista. Ahora, en este sentido, la población, yo hablo siempre de tres fuerzas principales que deben estar articuladas. La primera es la población, esa población que fue la que dio el 28 de julio, tomando el caso del 28 de julio, porque hacia atrás siempre lo ha hecho, siempre ha sido mayoritaria en todo momento, incluso cuando estaba el difunto traidor, Chávez. Esa población tiene que expresarse. Yo le invito a la población a que se haga los cuarteles, a que se hagan los cuarteles, fundamentalmente de quienes, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea. Esos tres componentes no son represivos, no están preparados para reprimir, no son quienes reprimen, pero son realmente la fuerza contundente a la que sostiene y la que puede dar cabida a que esta dictadura ceda el poder de manera pacífica. Es decir, una unión como ellos también hablan de unión, pueblo y ejército, pueblo y fuerza armada. Sí, es necesario. Ellos robaron ese discurso, pero en este caso, esas mismas palabras hay que tomarlas para sí. Y ese pueblo debe tratar de hacerse, también rompiendo, por supuesto, ese miedo. ¿Y cómo se rompe ese miedo? Mientras más masa, mientras más masivos seamos en las calles, y así como se está llamando, y instemos, demos discursos sobre los militares en los cuarteles, que son personas como tú, como yo, como cualquier ciudadano, simplemente bajo una característica de una profesión, de un uniforme, de una disciplina que tiene que sujetarse, pero lo único que tiene de accionar está en este momento en los cuarteles, porque el combate a la guerra, porque los únicos que van a la guerra son en la Fuerza Armada son el ejército, la armada y la aviación. La Guardia Nacional participa en orden interno,
en la retaguardia, no es quien va al combate. Por eso los militares, el ejército, no sale a las calles, sino en un casos extremos. Han pretendido utilizarlo, pero saben que eso es un arma de doble filo para ellos. Entonces, están los cuarteles. ¿Dónde están los cuarteles? Están en las ciudades, están en las capitales, están en los pueblos. Están aislados. Terminen de aislarlo. Yo llamo a una operación estadio, una operación donde envuelva, así como un campo de fútbol, donde todos están observando ese campo de fútbol así, alrededor de los cuarteles, y de manera pacífica, de manera con fundamento, con liderazgo, instarles a desobedecer. Yo llamo a la desobediencia masiva de manera simultánea en todos los cuarteles. Un momento tan cumbre como este, yo llamo a la desobediencia masiva. ¿Es posible? Sí. No obedezcan nada. Cuando salga al patio de formación el día el día 9 o el día 10, el día que corresponda, no obedezca mando, y mucho menos órdenes que vayan en contra de la población a reprimirlo. Y el ejército no puede hacer esto. Entonces, la Guardia Nacional tiene que tener instancia también como ciudadano, como seres humanos, por su familia, por sí mismo. No tienen nada que perder como tal si hay la libertad para Venezuela. No tienen que perder. El país necesita ganar. Vean hacia el futuro. Visualicen el futuro. O sea, estos mensajes que te estoy manifestando, te los hago llegar a ellos. Es la forma como tenemos que hablarles de alguna manera, modesto, humildemente. Y esa instancia tiene que hacerle ver en igualdad de condiciones de seres humanos, que es por su futuro, que no pueden seguir viviendo la angustia de cada día desde el punto de vista de lo que está ocurriendo. No pueden seguir viviendo a expensas de lo que pueda hacerle, llevarle el jefe, el comandante y el tirano de turno, como es Nicolás Maduro, y todos ellos, y el criminal de Diosdado Cabello, y Jorge Rodríguez, y Delcy Rodríguez, y el otro Tarek William Sá, y así. Ninguno de ellos, todos ellos van a salir corriendo, todos ellos te han tenido envuelto en privilegio. Todo eso que han manifestado es mentira lo del comunismo, es mentira lo del socialismo, es mentira lo de ese proyecto que ya lleva 25 años y todavía estamos en peores condiciones. Entonces, asuman la responsabilidad, la conciencia. A esos militares que se están manifestando ahorita en el alto mando, el comandante de Armada, hoy escucho una respuesta que le dio el capitán Nieto, quien son compañeros, no somos compañeros. Él no va, o sea, es tan imberbe, tan burdo, eso que dice, como que si él fuera a borrar la historia de la graduación de ese año, de esos que se graduaron en el patio de honor de la Academia Militar en el año 92. No puedes borrar esto. Entonces, estás mintiendo, estás emitiendo una respuesta burda, y estás diciendo Chávez vive, Chávez no vive, y no es Chávez. Los ideales de libertad no fueron jamás consustanciados, o no son consustanciados con el de Chávez, jamás. Quien entregó a Cuba, quien entregó a Rusia, entregó a China el país en las condiciones en las cuales lo ha entregado y en la forma como está actualmente. Ahora, ¿usted considera, ante todo ese escenario y que digamos, algunas figuras de las Fuerzas Armadas también se han mostrado como en descontento con todo lo que está haciendo el gobierno de Venezuela? ¿Usted considera que pueda existir una fractura interna? Y en segundo lugar, ¿qué puede hacer o qué estrategias podría implementar Nicolás Maduro o podría estar implementando Nicolás Maduro para convencer a algunos que ya están como, digamos, poniendo su vista hacia lo que es la libertad de Venezuela para que pues las Fuerzas Armadas todavía sigan siendo leal a ellos? Mira, leales nunca son. Y lo que dicen que gritan lealtad, bueno, que sigan siendo leales a Chávez. Muerto está y que se vayan al cementerio, que se vayan a la tumba, que se vayan a hacer a donde te ocupe el lugar, si es que está ocupando algún lugar el difunto traidor este. Ellos que sigan siendo leales, pero no son leales a la población. No son leales a la población mientras no cumplan con este mandato popular. No son leales en absoluto. Ahora, ¿qué puede ser Maduro? Mira, hay tres escenarios en este sentido, ¿no? Tres escenarios. Maduro, por lo menos, no tiene ascendiente moral, no tiene liderazgo. Quien sostiene la Fuerza Armada en un equilibrio entre lo político y lo militar es el criminal de Diosdado Cabello. Esto lo puedo asegurar.
esto lo puedo asegurar, con la diferencia que tiene con Nicolás Maduro y con la diferencia que tiene con Padrino López. Las tiene, las he existido, las conozco, y te lo digo con propiedad. Padrino López es mi compañero de graduación. Nos graduamos juntos, unos grandes amigos. El Padrino López me entregaba informaciones a mí, murmuramos juntos en contra de Chávez, de la familia de Chávez cuando estaba en Marina. Él sabía que yo me iba a lo político para poder, en virtud de que Chávez me quitó del cargo y que no quería que yo comandara, pues yo decidí denunciar a los cubanos y eso lo sabía Padrino López. Tampoco va a dejar de ser compañero, ni yo voy a dejar de ser compañero de él. Pero todos ellos saben que Nicolás Maduro no tiene ascendencia, que Chávez en su momento lo hizo y con fuerza y tuvo gente, sí, porque fueron momentos de recurso y con dinero compró mucha conciencia y por supuesto venía de un engaño brutal con su campaña electoral del año 98 y que después cínicamente, criminalmente, falazmente señaló que él no hablaba de socialismo porque si no, no hubiera perdido, no hubiera llegado. Bueno, Nicolás Maduro tiene toda la contra del mundo en la parte militar. ¿Qué estrategia pudiera utilizar para que le sean leales? Tendrá que apoyarse en Diosdado Cabello, tiene que apoyarse en Padrino López, que genuflexamente y arrodilladamente y tan comprometido en todos los delitos que se ha cometido contra la patria, siendo el ministro de Defensa, pues lamentablemente está pegado como un chicle la costa de Nicolás Maduro. Ese mismo padre, y a él le hago un llamado, mientras tiene vida, mientras tiene uniforme, tiene liderazgo, tiene mando militar, él puede actuar, él puede llevar a revertir, por supuesto. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene consigo también fuerza de Diosdado Cabello interna, tiene militares en cargos muy estratégicos de comando que son aliados de Diosdado Cabello. Y la cabeza del sostenimiento de esta usurpación del poder verdaderamente es Diosdado Cabello. Y aquí hay que sacar prácticamente del camino, detener y sacarlo de allí, es a Diosdado Cabello fundamentalmente. Nicolás Maduro correrá, se irá, se esconderá o se entregará definitivamente. ¿Por qué? Porque no tiene conexión militar. Los militares aguas abajo, después del alto mando militar, después de la alta jerarquía, no van a obedecer a Nicolás Maduro, no van a obedecer ninguna órdenes de esa naturaleza. Y yo llamo a desobediencia, pero llamo en primer lugar a tomar en consideración a Diosdado Cabello, porque ese criminal en las condiciones en las cuales está tomando partido y por eso lo nombró ministro del Interior y por eso le dio tanto poder Nicolás Maduro para contraponer una Fuerza Armada que eventualmente puede no pararse, no ocurrir una apertura, no, debe ser masiva. Ahora, puede ocurrir un escenario posible, empezar tu pregunta, y que puede ocurrir alguna espontaneidad en un cuartel, alguna espontaneidad de algunos militares. Yo le invito a que esto lo hagan bien, si lo tienen previsto algunos militares, porque no es fácil. Ellos están realmente, a pesar de los pocos que tienen, a pesar de la mínima cantidad que pudieran tener, son difíciles, son abominables y pueden causar mucho daño. Por eso tienen que estudiar bien lo que se va a hacer y cómo lo van a hacer y a quién van a buscar para poder cortar realmente la línea de mando de la criminalidad que está presente en Venezuela y la que sostiene este régimen desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Hablemos ahora un poco de ese escenario que se avecina y es el 10 de enero, ¿no? Eh, ¿Cuáles considera usted que pueden ser los escenarios que se presenten este día en particular de llegarse que las Fuerzas Armadas Bolivarianas se pongan del lado del pueblo, no de la oposición, no del partido político, sino del ciudadano venezolano? Y segundo, no podemos dejar de lado que obviamente si esto sucede, vienen represalias por parte del madurismo. En ese escenario, primero, ¿qué se puede presentar el 10 de enero si las Fuerzas Armadas se unen al pueblo? Y segundo, ¿qué garantías se les pueden brindar a ellos para que puedan, digamos, resistir
a las represalias que llegarían después por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, mira, Ángeles. Eh, el escenario, en base a lo que tú presentas, este escenario que es el más deseado y ojalá, y para eso trabajamos, para que eso sea lo que ocurra, realmente de sobrevenir el que la Fuerza Armada, que todos los cuarteles del país o la gran mayoría de los cuarteles del país se manifiesten a favor de la población, que salgan con la población, así como han salido en distintas partes del mundo Fuerzas Armadas a apoyar a la población y a lograr la libertad de los gobiernos tiranos que se han constituido, se han establecido y poder expulsarlos del poder y poder expulsarlos hasta del país, pues, o ponerlos presos. ¿Eso puede suceder en Venezuela? Sí. Ahora, de eso suceder, yo creo que no habrá posibilidades de digamos, de victoria por parte del régimen. Y de represalia pueden haber escaramuzas, pero si eso mayoritariamente la población en la calle, lo poco que pueda hacer o la cantidad que pueda hacer, pues de salir la Fuerza Armada, pues va a aumentar considerablemente mayor cantidad de población en la calle. Y habrá mayor cantidad, va a escalar también en la parte militar y en la parte policial, que es muy importante señalar de igual manera. Y todos esos grupos, por supuesto, como los que dirige el criminal de Granco, del militar de la Guardia Nacional de Granco, que está en el DGCI y que ha sido un terrorista, ha sido un criminal, un torturador y que no tendrá salvación ante la justicia en las condiciones en las cuales pueda llegar sobre él, pues esos grupos, como los grupos colectivos, como los grupos del 23 de enero, que se pasean, que hostigan, que aterrorizan a la población, pues también se van a ver muy empobrecidos, muy seguidos y muy sitiados, y se pueden ver. Sobre esas personas, sobre esos grupos, yo envío un mensaje a los militares a tenerlo identificado, a saber dónde se ubican, saber dónde estarían, y lamentablemente de asumir combate tendrán que ser combatidos. Y la Fuerza Armada, de ese punto de vista mayoritaria y de bien y al lado de la población, es una mayor fuerza, pues, y es una mayor posibilidad, tiene una mayor posibilidad de poder neutralizar y debe neutralizar estos grupos colectivos, estos grupos terroristas, los grupos cubanos, los grupos que están extranjeros, los grupos guerrilleros que también que saben que están en el país. ¿Cuántos pueden ser? Lo que pueden ser son minoría ante la Fuerza Armada, pero también pueden causar daño. Sí, es cierto, y esto hay que reconocerlo, pero tienen que estar preparados. Y aquellos militares y todos los militares deben estar preparados y deben, a la hora de ponerse, a la hora de la población, pues tomar medidas en acciones que protejan a la población, que resguarden a la población contra estos grupos y por supuesto contra sí mismos. Ustedes están preparados para enfrentar y confrontar cualquier situación bélica, letal, a la cual, pues, por la cual son entrenados. Entonces, la garantía para ustedes es que nadie, habiendo libertad en Venezuela, nadie los podrá juzgar. Nadie los podrá juzgar, ni nacional ni internacionalmente. Ustedes están amparados por la ley, pero solo están amparados precisamente, en primer lugar, por esa fuerza poblacional que se decidió el 28 de julio que este país debe cambiar, que debe haber libertad, que debe haber un gobierno realmente democrático y con la plena facultad de ir con todos los venezolanos sin sectarismo ideológico, político, partidista, para garantizar el bienestar de todos los venezolanos. Entonces, este es el escenario. La garantía internacional también está presente. Ahora, aquí yo me sitúo en tu pregunta para hacer un llamado internacional. ¿Desde qué punto de vista? De ocurrir que estos grupos represivos se han utilizado para hacer prácticamente masacres, porque lo que intentarían serían una masacre hacia la población. Y si responden militares de la manera que está presente en el escenario que me pregunta, pues también pues debe haber fuerza internacional hasta especial, así como la que llama Eric Prim, pues que ha creado tanta expectativa como alternativa de búsqueda de libertad para Venezuela, pues los Estados Unidos fundamentalmente,
los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la fuerza internacional debe saber asumir que de continuar este régimen, de continuar estos criminales en el poder, de continuar en Venezuela y unido al conglomerado geopolítico de Rusia, que es la mayor cabeza, de Cuba, pero principalmente de China, de Irán, de Bielorrusia, de Norcorea, pues son una amenaza para la estabilidad de la región, son una amenaza. Y de continuar este régimen, por supuesto, ellos mantendrán mayores posiciones en Venezuela para contraponer a los Estados Unidos y a los países que desde libertad estén en América Latina o en Sudamérica, en Centroamérica. Entonces, estén claros los gobiernos que esta respuesta que pueda dar la población, que pueda hacer dar la Fuerza Armada del lado de la población o del lado del pueblo, tiene que ser respaldada y tiene que ser apoyada incluso con fuerza internacional de seguridad hasta que puedan ser neutralizados total y absolutamente por estas fuerzas represivas antagónicas que utiliza el régimen para reprimir y perseguir a la población. General, ya para finalizar, bueno, yo considero que, digamos, la forma en la que se ha venido manejando el sistema político y militar en los últimos 25 años tiene que dejar una lección para el país y para el próximo gobierno de darse esta transición democrática. ¿Cuál considera usted que deberían ser esos errores que no se pueden volver a cometer dentro de las Fuerzas Armadas con el nuevo gobierno? Usted como conocedor de cómo se mueven las fichas dentro del mundo militar, ¿qué errores no se pueden volver a cometer? Mira, yo, el primer error, desde el punto de vista político, y no yendo hacia la Fuerza Armada, porque lo involucra a la Fuerza Armada definitivamente, es cumplir con el pueblo, cumplir con la población, atender la necesidad de la población, darle oportunidad a todos los venezolanos, administrar debidamente los recursos del país, emprender un progreso y desarrollo permanente con planes que no estén ajustados a los intereses partidistas, políticos o de intereses particulares, gremiales, empresariales, comerciales o de ningún país del mundo. Tiene que ser íntegro de nuevo en adelante el sistema de gobierno venezolano sin ver a los lados, y no pueden estar incursos quienes puedan tener una mácula desde el punto de vista de gestión política, administrativa, judicial, también legislativa, económica. Quienes tengan máculas de esta naturaleza no podrán o no deberán, por lo menos en los primeros 5 años, donde la transición lleve a una reinstitucionalización del Estado, y en esa reinstitucionalización del Estado, la Fuerza Armada, que el cambio dentro de la Fuerza Armada debe de ser de 180 grados, cambio de doctrina, cambios de uniforme, cambios de sistemas de armas, cambios de conexiones internacionales, etcétera, etcétera, para garantizar fundamentalmente bajo un proyecto educativo de formación profesional y de formación de alistado, el que el país tenga la seguridad y defensa necesaria ante cualquier situación de amenaza local, regional o mundial. Y los aliados, principalmente, que deben tener desde el punto de vista militar, deben ser de la misma región, fundamentalmente, y en función primordial de la libertad, de la independencia, de la democracia y de los estados de derecho. Debe ser educado todo militar en ese orden. No puede ser revestida en ningún momento de funciones políticas. Debe ser defenestrado. Lo del voto debe ser debatido, porque aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo los militares votan. Esa cultura debe ser elevada a tal punto que no haya parcialidad política alguna, definitivamente, y menos obedecer al personalismo. Debe ser erradicado totalmente el personalismo político, ideológico de la Fuerza Armada, borrarlo absolutamente y jamás aceptar por ningún motivo, causa, razón esto. Pero si no hay instituciones como de la justicia, de lo legislativo o de los demás poderes que estén en el Estado,
la Fuerza Armada terminará siendo también viciada y tendrá también las máculas que lamentablemente nos han llevado a las condiciones actuales en las que se encuentra. General, no siendo más, pues le agradezco muchísimo por regalarnos este espacio, por su análisis y por contribuir pues con esos mensajes a que se haga, digamos, o que se lleve a cabo esta transición democrática en Venezuela que tanto se anhela. Y mis felicitaciones por tu programa y por tu, digamos, esa labor que realmente es favorable a lo que estamos haciendo por nuestra nación. Muchas gracias, me despido de usted, Dios le bendiga, le envío un abrazo. Dios, que sea buenos tiempos a ti. Gracias, igualmente.